estaremos presentando, compartiendo acá con toda la audiencia, eh, un webinar enfocado principalmente a elegir la metodología adecuada al momento de gestionar proyectos. Sabemos que a veces para gestionar un proyecto es necesario tener en claro cuáles son esas necesidades que se tienen que cubrir al momento de generar la ejecución de dicho proyecto, pero viene una parte bien importante que es justo el identificar cuál es la metodología adecuada para, pues, ejecutar el proyecto, generar, pues, el proceso de gestión. Entonces, como parte de la agenda, vamos a estar, primero me voy a estar presentando como parte del equipo de la PMO de TC4. Vamos a identificar el objetivo que vamos a estar alcanzando al momento de pues visualizar la información de esta presentación. Una introducción muy breve a la parte de Scrum, Waterfall y metodología híbrida, que es una mezcla de las dos primeras metodologías. Cuáles son las buenas prácticas en la gestión de proyectos con cada metodología, las herramientas y software recomendados y el punto más alto y más importante pues de toda esta presentación que vendría siendo la parte de criterios para elegir la metodología adecuada para este fin. Bien, primero me gustaría que me conocieran un poco. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas de profesión. Tengo alrededor ya de 8 años de gestionar proyectos de tecnología. De esos 8 años, 7 han sido específicamente en el ecosistema de Salesforce. Ya he gestionado alrededor de más de 35 proyectos en distintas nubes de Salesforce y cada una tiene una complejidad y de alguna manera, una particularidad para poder gestionar los proyectos de cada nube. Cada nube tiene algo muy distintivo que va a permitir hacer las implementaciones adecuadamente. Y partiendo de eso, las metodologías a utilizar de gestión de proyectos es necesario saber cuál es la más adecuada en función del contexto, del producto, de la industria, del cliente, del negocio, entre otras. He colaborado también en 2 consultorías en las cuales he participado también en la implementación de oficinas de proyectos, con políticas y procedimientos muy enfocados en la utilización de la metodología Waterfall, del marco Scrum y el híbrido de estas 2 anteriores. De igual manera, también hace un par de años colaboré también en la transformación de más de 8 células de colaboradores en el Tecnológico de Monterrey. Estas células eran muy enfocadas a desarrollar funcionalidades y mejora de funcionalidades dentro del ecosistema de Salesforce que maneja la institución. Y bueno, pues actualmente estamos por acá en TC4 colaborando ya como un Scrum Master en varios proyectos de Salesforce. Algunas de mis certificaciones pues van enfocadas principalmente al marco de trabajo de Scrum, Scrum Master, Product Owner y Developer, así como también la certificación como Agile Coach. Bien, como parte del objetivo, pues es justo explorar cuáles son las diferencias, las ventajas y desafíos que hay al momento de elegir una metodología como es Scrum, como es Waterfall, que son, Scrum no es una metodología como tal, es un marco de trabajo, pero se toma como parte de un trabajo muy enfocado a ser metodológico. Waterfall, como sabemos, pues es mucho más orientado a la parte tradicional. Y esto con la intención de poder identificar cuál es la más adecuada pues, según las necesidades y el contexto del proyecto. Dicho eso, bueno, pues pasaríamos primero a tener una breve introducción de qué es Scrum, qué es Waterfall y la metodología híbrida, cuáles son sus características y cuáles son sus ventajas. Para el caso de Scrum, bueno, como bien lo mencionaba hace un momento, no es una metodología, es un marco de trabajo. La diferencia, la cual radica el identificar algo como un marco de trabajo y una metodología es básicamente que un marco de trabajo permite tener una guía, pero no un paso a paso para generar un trabajo determinado o ejecutar un trabajo determinado. Básicamente el marco de trabajo te da los lineamientos que tienes que seguir o que son como buenas prácticas y que de alguna manera te van a llevar al éxito, en este caso en un proyecto.
En el caso de una metodología, pues ya va mucho más enfocado a seguir una serie de pasos, una serie de etapas que también hay que seguir y que al final te llevan a un resultado igualmente satisfactorio. Bien, entonces dicho eso, la parte de Scrum pues es un marco de trabajo con la filosofía ágil que básicamente se centra en generar valor incremental de manera mucho más temprana en cada proyecto que se desarrolla con este marco de trabajo, con el fin de que el negocio pueda tener capacidad de reaccionar al momento de generar nuevas funcionalidades, generar valor a sus clientes y usuarios finales. Eh, algunas de estas características de Scrum es principalmente organizar el trabajo en iteraciones o en ciclos de trabajo cortos. Normalmente las iteraciones son entre 2 a 4 semanas. Eh, típicamente, pues son llamados sprints, que forman parte de una serie de artefactos que componen el marco de trabajo de Scrum y que pues al final de cuentas facilitan el poder visualizar o inspeccionar eh, esta parte del progreso temprano en un proyecto. Parte de eso, pues hay algunos roles necesarios que hay que tener en cuenta para poder ejecutar de manera adecuada el marco de trabajo de Scrum, que es en este caso el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo, que estos 3 roles componen básicamente el trabajo conjunto para llegar pues a buen puerto con el proyecto. En este caso, pues el Scrum Master pues es un facilitador, en una palabra se define como un facilitador con el fin de poder orientar al equipo, eliminar obstáculos y asegurar que pues se sigan las prácticas ágiles y al mismo tiempo se logre el cumplimiento de los sprints. El Product Owner permite representar como tal el producto, ¿no?, que se va a estar desarrollando, es el responsable directo del producto, por lo cual pues esta persona tiene que tener la visión y esa visión del producto o del proyecto tiene que transmitirse hacia el equipo que ejecuta, que en este caso es el equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo no necesariamente es un equipo de desarrolladores, es un equipo conformado con varios expertos. Estos expertos pueden ser diseñadores, pueden ser testers, pueden ser desarrolladores de software, pueden ser business analysts. Al final de cuentas, el equipo de desarrollo se compone de estos expertos para poder llegar al objetivo que es generar valor de manera temprana en un proyecto. Y algunas de las ventajas de Scrum es que permite ser flexible, permite tener alta adaptabilidad a los cambios, una mejora continua del producto o del proyecto que se está ejecutando y permite también de alguna manera identificar de manera más rápida los problemas porque al final con cada trabajo que se genera en un sprint pues permite de alguna manera inspeccionar cuáles son los riesgos que podrían presentarse. O sea, tiene una capacidad de reacción mucho más rápida. En el caso de Waterfall, que bueno, es una metodología mucho más tradicional, muy enfocada a la PMI, a las prácticas de PMI, está muy caracterizado por tener una secuencia de manera estructurada que se tiene que seguir y que de alguna manera ya no hay como un punto de retorno, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que al final tú ya pasaste de una etapa, si regresas a la siguiente etapa, tienes que seguir una serie de reglas para poder integrar un cambio. Es una metodología mucho más rígida que pues al final de cuentas no permite hacer tantos cambios. La velocidad de reacción para hacer cambios es mucho más lenta, mucho más burocrática y por lo tanto pues requiere también tener un seguimiento mucho más detallado, mucho más específico. Es muy clara, es muy predecible, con hitos bien definidos, es ideal para proyectos con requisitos bien establecidos o con un alcance que se conozca perfectamente y con una incidencia de cambios mucho más pequeña. Y en el caso de la metodología híbrida, bueno, pues aquí específicamente combina lo mejor de las 2 metodologías anteriores. Se aprovechan algunos elementos de lo que es Scrum. Por ejemplo, se pueden seguir llevando los eventos, que son básicamente las dailies, los plannings y demás. Se pueden llevar iteraciones, pero al mismo tiempo también la gestión se genera de alguna manera más enfocada a tener un seguimiento más puntual por medio de fechas, por medio de un cronograma. Al final de cuentas, la metodología híbrida permite tener todavía un poco más de flexibilidad de jugar un poco qué elementos se pueden incluir entre cada una
con el fin de pues, llegar al mismo objetivo, que es alcanzar la implementación de un proyecto de forma exitosa. Bien, como parte de eso hay algunas buenas prácticas en la gestión de proyectos con cada metodología a utilizar, algunas muy similares entre ellas. Básicamente en Scrum se enfoca mucho en tener en consideración la ejecución de los eventos que por marco de trabajo se dictan, ¿no? Las dailies son súper importantes para, de alguna manera, el equipo se mantenga constantemente comunicado, poder identificar cuáles son los stoppers que podrían existir al momento de ejecutar las actividades que están contempladas dentro de un sprint. El sprint planning al final permite definir el trabajo, permite definir ese alcance de cada sprint y bueno, pues aquí específicamente el equipo permite jugar un poco con las actividades que pueden llevar a cabo durante ese periodo de tiempo. Las revisiones y las retrospectivas son sesiones sumamente importantes también en el caso de las reviews porque se va inspeccionando el avance que se tuvo durante todo el sprint. Y al final de cuentas aquí los stakeholders, los usuarios, todas las personas involucradas en el proyecto dan su aprobación para que ese incremento que se generó durante todo el sprint pueda ser aprobado y pueda integrarse al producto final. Y en el caso de las retrospectivas, pues es necesario tenerlas durante cada sprint porque al final se va inspeccionando también qué se hizo bien, qué son áreas de oportunidad, qué se debería de continuar haciendo, qué accionables y qué compromisos tiene que generar pues el equipo que conforma la parte del desarrollo. En el caso de Waterfall es un poco distinto porque aquí las buenas prácticas se enfocan mucho en planificar de manera exhaustiva, ¿no? O sea, a diferencia en Scrum que permite tener un poco más de libertad, aquí la planificación es desde el inicio, se tiene un hito en específico en el cual se tiene que hacer la planeación de todo el proyecto, generar cuál es ese alcance, cuáles son esos criterios de éxito, cuáles son los objetivos a alcanzar durante todo el proyecto de implementación, los supuestos, consideraciones, exclusiones, o sea, hay mucha mayor burocracia, pero que al final permite tener un buen control del proyecto, un buen control del alcance, un buen control también de los costos, de los presupuestos. Al final es una metodología mucho más robusta que pues permite tener toda esa información de manera pues centralizada. La documentación es muy detallada, como bien lo mencionaba. Hay revisiones y aprobaciones después de cada fase. Aquí, a diferencia de Scrum, no existen iteraciones. Se puede llevar iteraciones, pero eso ya implicaría llevar una metodología híbrida, que ahorita vamos a ver esa parte. Pero al final de cuentas, aquí pues se lleva más por fase. Yo tengo una fase de análisis, termino el análisis, se hace la aceptación de los entregables y paso a mi siguiente fase que puede ser, por ejemplo, diseño y así sucesivamente. En el caso de la metodología híbrida, pues se utiliza la estructura de Waterfall, como bien lo mencionaba hace un rato, para planificar las etapas y las fases necesarias que se deben de cumplir o que se deben de seguir durante todo el proyecto. Pero a la vez se combina la parte de las iteraciones con el fin de que pues estas iteraciones formen parte del flujo de trabajo que se va a estar llevando durante todo el proyecto. Se pueden hacer inspecciones, claro, o sea, al final de cuentas, aquí la única diferencia que tienes entre Scrum puro y Waterfall puro es que puedes hacer inspecciones de manera temprana, pero esas inspecciones se llevan de manera mucho más estructurada dentro de un cronograma. Entonces, al final aquí pues es una combinación de ambas. Pasando entonces a lo que son las herramientas y el software recomendados, aquí hay muchas herramientas que se pueden recomendar. Al final de cuentas, estas que se están visualizando en la presentación son las que, por decirlo de alguna manera, conforman o son de cajón, por decirlo de alguna manera, el garantizar una ejecución adecuada, ¿no? Con cada metodología. En el caso de Scrum, pues las herramientas son, o los artefactos son básicamente los boards Scrum o los Kanban boards, porque al final de cuentas se basa mucho en un tablero Kanban, ¿no? En donde se visualiza pues el progreso del sprint. Vamos viendo las famosas tarjetitas, ¿no? ¿En qué etapa están? Pues están desarrollando, están en una etapa de pruebas, están en una etapa de concepción
de Product Backlog. Al final de cuentas, los estatus son totalmente libres y es también acorde a las necesidades que se tengan en el proyecto. Los Product Backlogs, que son, a diferencia de los Sprint Backlogs, los Product Backlogs son básicamente la pila de elementos o de historias de usuario que van a estar desarrollándose a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o del proyecto, ¿sí? El Sprint Backlog, pues, es conformado principalmente por la lista de historias de usuario que se van a trabajar en un sprint determinado, ¿sí? Y estas se tienen que generar una priorización para garantizar que se esté generando el máximo valor posible sprint con sprint. Y el Burn Down Chart, que ya es una herramienta mucho más, pues podríamos llamarlo avanzada, ¿no? Que cuando ya los equipos de Scrum entienden muy bien qué es Scrum, cómo se hace la autogestión al interior del equipo, el Burn Down Chart ya permite tener de manera gráfica cuál es el trabajo restante frente al compromiso que se generó al iniciar el sprint. Obviamente, pues en el Burn Down Chart se consideran ciertos elementos para poder generar ese gráfico, que es principalmente los puntos de historia. Si tenemos historias muy grandes, pues el Burn Down Chart va a variar mucho más, va a haber una variación en la línea de tiempo que se tiene que seguir, porque pues, dependiendo del tamaño de la historia, si por ejemplo la historia empieza el día de hoy y se termina hasta el otro viernes, pues a final de cuentas ahí el Burn Down Chart va a bajar de manera mucho más drástica, ¿sí? Al final, aquí pues lo que buscamos es también generar o desarrollar historias de usuario pues cortas, pero que al final de cuentas sean una funcionalidad completa. Dentro del software que se utiliza en Scrum, recomendado, al final de cuentas hay muchísimas herramientas. Existe Jira. Jira es el software más recomendado a nivel mundial. Atlassian Jira es un software bastante completo porque permite personalizar los flujos de trabajo, permite de alguna manera generar tableros muy personalizados. Esa es una herramienta mucho más avanzada para equipos ágiles. En el caso de Asana, Trello, incluso ClickUp y Azure DevOps son herramientas mucho más sencillas de utilizar, que a final de cuentas permiten llegar al mismo resultado, ¿no? Que es mantener un tablero actualizado de elementos, ¿no? Pero pues con la particularidad de que no son tan personalizables como el caso de Jira. Luego, la parte de Waterfall, las herramientas que se llegan a utilizar, básicamente, digo, hay muchísimas herramientas y muchísimos artefactos, digo, si los enlistara todos, me llevaría prácticamente el webinar, pero básicamente aquí se enlistan dos muy puntuales. Está el diagrama de Gantt, es básicamente un diagrama que permite identificar la ruta crítica de tareas que podrían afectar el flujo de trabajo del proyecto y la línea base del proyecto, ¿sí? No me voy a detener mucho a conversar qué es la línea base y demás, pero básicamente esto es en función de la planificación que se genera según un calendario de entregables que se tiene que generar, un calendario de actividades que se tienen que entregar en ciertas fechas. Está la documentación detallada, que son especificaciones, requisitos, matrices de pruebas, documentación de la PMO como tal, que son actas de aceptación, consolidados entregables, muchísima documentación que al final sí genera un valor, pero que hay que identificar bien qué sí funciona y qué no según el contexto del proyecto. El software utilizado, pues es por excelencia Microsoft Project, es el número uno y el más utilizado en el mundo para la parte de Waterfall. Es un software que si bien no es sencillo, cuando lo dominas o lo aprendes a utilizar de manera adecuada, es un software que al final de cuentas te permite tener un buen monitoreo de tu proyecto, ¿no? Que también está llevándose el proyecto a cabo. El caso de Oracle Primavera, que es muy similar a Project, con algunas diferencias, y en el caso de Smartsheet, que pues es un software mucho más modesto en comparación de Project. Y la metodología híbrida tiene como parte importante, bueno, aquí aparece como Jira, pero al final de cuentas son tableros Kanban, ¿no? Los tableros Kanban, pues, como en el caso de Scrum, permite gestionar las tarjetas de trabajo y pues al final ahí se va configurando de acuerdo a la necesidad del proyecto. Pero también incluye el complemento de mantener cronogramas para controlar precisamente los hitos críticos del proyecto, junto con la flexibilidad de mantener pues las tareas ágiles, ¿no? O sea, se pueden hacer cambios de manera constante también en el cronograma,
pero sin perder la trazabilidad de los entregables que se tienen que generar. Las plataformas que se utilizan es Jira con un complemento. De hecho, en Jira se pueden cargar actividades exportadas de un proyecto. Hay muchas personas que luego me han preguntado, oye, ¿cómo le hago para cargar mi pila de tareas que son como ciento y tantas tareas? ¿No? Digo, no, pues mano a mano nunca vas a terminar. Jira permite tener también plugins, ¿no? O ciertas funcionalidades para poder cargar, si bien a lo mejor no un proyecto como tal, sí exportar el proyecto en una herramienta, en un formato CSV que te permita cargar a través de la herramienta de Jira ese CSV y pueda mandar las tareas hacia un product backlog, por ejemplo. En el caso de Project hay también ciertas extensiones como Planner que permite también generar esta planeación en un tablero. Bien, pues ya antes de finalizar este webinar, me gustaría conversar ya lo que son los criterios que, a mi punto de vista y a mi experiencia, son necesarios para elegir la metodología adecuada y se listan de acuerdo a esta tabla. Son todos estos criterios que vienen del lado izquierdo y pues de acuerdo a la metodología se elige si cumple con ese criterio el proyecto. Vamos, por ejemplo, con la primera parte, que es la naturaleza del proyecto. En el caso de Scrum en específico, se elige cuando son proyectos complejos o que son proyectos con alto nivel de incertidumbre, que requieren mucha flexibilidad y mucha adaptación a los cambios. O sea, pueden ser proyectos que a lo mejor el sponsor y todos los involucrados como usuarios no tengan tan claro cuáles son las funcionalidades de manera aterrizada que quieren lograr lanzar para su producto o su proyecto. Y pues aquí Scrum pues entra como un marco mucho más factible para poder gestionar este tipo de cambios. En el caso de Waterfall es todo lo contrario. En Waterfall pues aquí se requiere tener requisitos súper bien definidos, ya lo comentábamos hace un inicio, y los cambios deben de ser muy, muy mínimos. Y en el caso de la metodología híbrida, pues requieren de ambas partes, ¿no? Requieren tener sí una estructura y un control de cada hito, pero también necesita la flexibilidad de Scrum para poder hacer cambios en las actividades que se van generando en cada una de las iteraciones o fases que se hayan definido durante el proyecto. Dicho eso, también se tiene que considerar los requisitos del cliente. Si los requisitos del cliente, como bien lo decían en un principio en el caso de Scrum, si son cambiantes y evolutivos, si hay colaboración constante con el cliente, cambios en el mercado, pueden ser muchas situaciones que impliquen hacer cambios constantes. En el caso de Waterfall, pues hay que tener bien clara la definición desde un inicio y los cambios deben de ser poco probables. Y en el caso de la metodología híbrida debe de haber una combinación de requisitos estables y algunos cambiantes. Hay incertidumbre, pero pues no es tanta como cuando de plano no sabes hacia qué camino quieres ir o qué elementos quieres incluir dentro de tu proyecto. El riesgo y la incertidumbre, ya lo mencionaba hace un rato, en el caso de Scrum tiene que haber una alta incertidumbre que se tenga durante todo el proyecto, por lo cual aquí resulta bastante adecuado. Waterfall es todo lo contrario, y en el caso de la metodología híbrida está por la mitad, ¿no? Es básicamente moderado, hay algunas cosas que pueden mantenerse como un cambio y otras que no, entonces pues al final ahí se tiene como un control mucho más estable que en el caso de Scrum. El tamaño y la duración del proyecto. Ese es un punto que no hay verdades absolutas, eso me gustaría aclararlo, porque al final de cuentas hay proyectos muy grandes que se pueden ejecutar en Scrum y proyectos muy grandes que se ejecutan en Waterfall o en una metodología de las dos, o sea, una combinación de las dos. ¿Por qué razón digo que no es algo, o sea, una verdad absoluta? Porque eso varía en función de los primeros tres criterios, pero lo recomendado es que en Scrum se utilice en proyectos pequeños a medianos, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues tienes un poquito más de control de lo que vas a ir entregando y al final tu producto o tu proyecto no se convierte en un Frankenstein, ¿no? O sea, si no tienes un buen control de qué tienes que ir entregando, al final de cuentas, pues ahí empieza a haber un problema de trazabilidad del producto, ¿no? A lo mejor el producto ya no es lo mismo
que cuando nacía, ¿no? O cuando empezaban los primeros sprints. Entonces también aquí hay que tener bastante cuidado. En el caso de Waterfall, se utiliza prácticamente para todos los tamaños, ¿no? Se recomienda sobre todo en proyectos muy grandes y muy complejos que requieran mantener un control bastante cuidadoso, sobre todo porque este tipo de proyectos grandes pues tienen un gran presupuesto y se requiere mucho control para evitar que el proyecto pues se desvíe de ese presupuesto, ¿sí? Y en el caso de la metodología híbrida, pues aquí puede variar un poco, puede jugarse un poquito más en si es un proyecto grande, un proyecto pequeño, ¿no? Que puede variar en función de lo que sea considerado como los criterios anteriores. Después viene la cultura del trabajo. Bien importante aquí, en el caso de Scrum, la metodología tiene que enfocarse a ser colaborativa. Es decir, tiene que haber una autonomía de parte del equipo para poder desarrollar lo que se comprometen como parte de un sprint. Dicho esto, pues aquí al final de cuentas, si el equipo ya es un equipo experimentado, pues pueden llevar el marco de trabajo Scrum sin ningún problema. Y de hecho es parte de lo que muchas organizaciones piensan que no funciona Scrum. Scrum no funciona en ciertas organizaciones por el tema de la cultura. Eso es una parte súper importante. Si el cliente no tiene cultura ágil, va a ser muy difícil que haya de alguna manera un éxito con la implementación utilizando Scrum. Entonces es muy importante que también se considere no solo la cultura del equipo, sino también la cultura del equipo que colabora del otro lado. Si es de nuestro cliente interno, de nuestro cliente externo, también tienen que conocer e involucrarse cuando se maneja en un marco Scrum. En el caso de Waterfall, permite tener pues un poquito más de orden. Aquí, aunque el cliente no conozca Waterfall, permite tener pues una visibilidad mucho más transparente respecto al control del proyecto. Hay roles definidos, hay procesos más definidos, hay más estructura, hay hitos mejor clarificados y al final, pues ahí hay un mayor control. Y en el caso de la híbrida, pues al final de cuentas es mixta, ¿no? Combina tanto la estructura de Waterfall como también la parte de identificar necesidades para empezar a cambiar o a ser más flexibles. En el caso de los recursos disponibles, se requiere también tener equipos con habilidades en prácticas ágiles y herramientas colaborativas en el caso de Scrum. Si no se cuenta con herramientas necesarias para esta parte, pues difícilmente va a poder llevarse a cabo la gestión por medio de este marco de trabajo. En el caso de Waterfall, el mismo caso. Recursos completos desde un inicio, a diferencia a lo mejor de Scrum que va siendo un poquito más bajo demanda. En el caso de Waterfall, pues existe la planeación, como bien lo mencionaba hace algunos minutos, es la planeación excesiva también de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto desde un inicio. Y en el caso de la metodología híbrida, muy parecido al caso de Scrum, es dependiendo las fases del proyecto, dependiendo también las necesidades del mismo, se pueden agregar o disminuir recursos a lo largo del proyecto. La parte de gestión de cambios, bueno, en el caso de Scrum, pues es de manera continua y constante en función del contexto del mercado, los cambios que hay en el mercado. En el caso de Waterfall, pues tiene que ir más justificado, tiene que ver mucho también en qué etapa se presenta un control de cambios. Si tú, por ejemplo, ya estás en una etapa en la que vas a liberar, pues difícilmente vas a agregar un control de cambios, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya termina el proyecto y entonces me voy a generar una segunda fase del proyecto, ¿no? Ya no conviene tanto integrar un control de cambios porque tú ya estás por cerrar ese proyecto. Normalmente se recomienda que sea por muy tarde la inclusión de un control de cambios en una fase de pruebas, quizá. Se recomienda más que sea de la fase de construcción o desarrollo hacia atrás para pues no afectar o no tener complicaciones después en la gestión del proyecto y obviamente en el resultado final. Y en el caso de la híbrida, pues es mucho más adaptable, permite tener cambios ágiles dentro de una estructura controlada, como es el caso de Waterfall, pero sin dejar de lado la flexibilidad. Por último, la parte del feedback. Muy importante en el caso de Scrum, se genera al terminar cada sprint con cada retrospectiva que se va teniendo y es un proceso de mejora continua. Esa mejora continua, pues al final de cuentas va a llevar a ser el equipo mucho más experto, a ser
un mejor trabajo con el producto, implementar mejoras de manera constante, pero eso siempre y cuando las retrospectivas dentro de cada sprint generen también compromisos alcanzables. Si no hay compromisos alcanzables, difícilmente van a poder tener también una mejora. En el caso de Waterfall, aquí hay 2 puntos. Muchos project managers llevan la parte del feedback o lecciones aprendidas, como normalmente le llaman, al finalizar el proyecto. Yo muchas veces soy partidario de llevar esta parte del feedback de manera constante, a lo mejor no como una retrospectiva, pero sí como al finalizar cada fase, ¿no? O sea, termina a lo mejor la fase del análisis. ¿Qué aprendimos en la parte del análisis? Pues a lo mejor requerimos más tiempo estimado para poder analizar requerimientos, necesitamos a lo mejor mejorar la calidad del diseño. Hay muchas situaciones que se presentan en cada etapa y es necesario tener documentadas e identificadas estas lecciones aprendidas, ¿no? Y en el caso de la híbrida, honestamente a mí me gusta más llevarlo enfocado a la parte Scrum con cada retrospectiva en una sesión que las lecciones aprendidas, porque la retrospectiva, precisamente como su nombre lo dice, permite a que el equipo inspeccione cuál fue su desempeño y cuáles son esos compromisos para mejorar como parte de un equipo ágil. Me gustaría dejar como parte de una reflexión y los invito sobre todo a generar un análisis claro de cuál es el contexto de esos proyectos con el fin de que puedan elegir con base a estos criterios. Digo, hay muchos más criterios que se pueden considerar, estos son los más importantes, pero con base a este tipo de elementos se considere cuál es esa metodología que nos va a traer el éxito del proyecto. Recuerden que no todos los proyectos se pueden ejecutar en Waterfall, no todos los proyectos se pueden ejecutar en Scrum, e incluso no todos los proyectos se pueden ejecutar en una metodología híbrida. Si a mí me preguntaran en este caso en específico, para mí me gusta más mantener una metodología híbrida, sin dejar de lado obviamente las buenas prácticas, los elementos que funcionan, los que nos funcionan, pues hay que desecharlos. Recuerden también que la parte ágil en específico se centra mucho en desechar todo lo que es un desperdicio, porque al final nació de la filosofía Lean y pues es necesario considerar como parte de la cultura el identificar qué me sirve y qué no me sirve. Si no me sirve, no lo voy a utilizar. Si me funciona, pues claro que hay que seguirlo utilizando. Entonces es muy importante que también cuando se genera el cierre de un proyecto se identifique qué resultados se obtuvieron, qué se alcanzó, se alcanzaron los objetivos, si funcionó o no funcionó la metodología y pregúntense también qué podrían cambiar de la metodología dentro de sus organizaciones. Por acá les comparto también algunas URLs, algunas ligas para que puedan consultar material de Trailhead de Salesforce. Saben que también Salesforce tiene algunos batch que pueden consultar con el fin de poder empezar a documentarse qué es la parte de Project Management, qué es la parte de agilidad, qué es la parte de Scrum. Los invito también a que si quieren conocer más de agilidad, pues también sigan a expertos que permitan, pues de alguna manera, ilustrarles en la agilidad. Recuerden que ninguna metodología es inservible, más bien aquí depende la aplicación que se tenga en dicha metodología. Por mi parte, pues sería todo. Es un gusto haber compartido con todos esta pequeña información. En TS4 Strategy combinamos nuestra experiencia en estrategia empresarial con las soluciones de Salesforce para brindarte una transformación digital integral. Brindamos soluciones personalizadas que se ajusten a tus necesidades específicas. Estamos actualizados con las últimas tendencias y tecnologías para mantener a tu empresa a la vanguardia. Juntos, podemos llevar a tu negocio al siguiente nivel.